En la clase pasada habíamos obtenido esta forma de expresar la ecuación general de las curvas de remanso cuando teníamos caudal y forma de la sección constante con el recorrido. También habíamos comentado que del análisis conceptual de esta expresión íbamos a poder determinar las características de la forma de estas curvas de remanso. Cuando hablamos de definir la forma en las curvas de remanso, lo que queremos saber es si una determinada curva en una determinada zona de un escurrimiento va a ganar o perder tirante con el recorrido y cómo esa curva se comporta cuando se aproxima a tirantes característicos del escurrimiento. Eso es lo que iremos viendo a lo largo de la clase de hoy. Pero previo a hacer ese análisis, vamos a ver cómo se comportan dos de los parámetros que aparecen en esta ecuación, que son la pendiente de la línea de energía total y el número de Froude, cuando varía el tirante. O sea, primero vamos a evaluar esto para después interpretar la expresión general. Si planteamos la ecuación de Cesi-Manning, que la podemos expresar en lugar de despejando la velocidad, despejando la pérdida de energía por unidad de longitud J, entonces J estrella lo podemos poner como la velocidad al cuadrado por el n de Manning o el coeficiente de rugosidad al cuadrado sobre el radio hidráulico a las 4/3. Si reemplazamos el valor de la velocidad por el caudal sobre el área, podemos expresarla como está indicada acá, la pérdida de energía por unidad de longitud en función del caudal y de la rugosidad, que para un tramo de canal estamos considerando que se mantienen constantes, y nos van a quedar todos los términos que dependen de h en el denominador. Entonces, lo que surge de analizar esta expresión es que J estrella, o sea, la pendiente de la línea de energía total, es inversamente proporcional al tirante h. De la misma manera, si hiciéramos un análisis para el número de Froude, y expresando el número de Froude como la velocidad media en la sección dividido raíz de g por el tirante medio, podemos decir que el Froude al cuadrado, reemplazando la velocidad sobre el caudal sobre el área, nos va a quedar como q cuadrado sobre g por el área al cuadrado por el tirante medio. Nuevamente vemos que este parámetro dimensional es inversamente proporcional con el tirante, pues el tirante aparece en el denominador de la ecuación. También es importante indicar ahora, para el análisis que vamos a hacer a continuación, que el número de Froude para el escurrimiento crítico es igual a 1. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar los límites de la ecuación general, la ecuación general de las curvas de remanso que nos daba cómo era la variación del tirante con el recorrido, cuando este tirante tiende a valores característicos. Por ejemplo, vamos a hacer un primer análisis cuando el tirante tiende a infinito, o sea, cuando el tirante tiende a un valor muy grande. Entonces, podemos ver que si el tirante tiende a infinito, como tanto J estrella como el número de Froude eran inversamente proporcionales al tirante, esos dos parámetros van a tender a 0. Entonces, en la ecuación general, el numerador, que era I menos J estrella, va a ser igual a I, y el denominador, que era 1 menos el número de Froude al cuadrado, va a ser 1. En definitiva, el resultado va a ser que si el tirante tiende a infinito, la variación del tirante con el recorrido tiende al valor de I. Y acá en este gráfico podemos interpretar qué significa que cuando el tirante tiende a infinito, la variación del tirante con el recorrido tiende al valor de I. Si uno, por ejemplo, tuviera un canal como este, donde para una determinada circunstancia vemos que el tirante crece hacia un valor muy grande, lo que sucede es que la superficie libre tiende a crecer con un valor de I, es decir, que el crecimiento de la superficie libre o del tirante respecto del que tendría
la condición de escurrimiento normal o escurrimiento uniforme, se compensa, el crecimiento de esta se compensa con lo que va descendiendo el fondo. Es decir, que lo que crece una es igual a lo que baja el fondo. Es decir, que a medida que el tirante va creciendo y va tendiendo infinito, la pendiente de la superficie libre se va acomodando de tal manera que se pone prácticamente horizontal. O mejor dicho, diciéndolo en otros términos, la superficie libre, cuando el tirante crece, y crece mucho, tiende en forma asintótica a la posición horizontal. Analicemos a continuación cuál es el límite para cuando el tirante tiende al tirante uniforme. Vamos a indicar el tirante uniforme como H sub U. Entonces, si la superficie libre se acerca a este tirante H sub U, la pérdida de energía, o sea, la pendiente de la línea de energía total, que la definimos como J estrella, va a ser la del movimiento uniforme. Entonces lo que tenemos es que J estrella es aproximadamente igual a I. Recordemos que el tirante uniforme va a ser el tirante que tenemos cuando tanto la pendiente de fondo, la pendiente de la superficie libre y la pendiente de energía total se igualan entre sí. Entonces, en este caso, el numerador de la ecuación va a tender a 0. Y por otro lado, si el flujo uniforme que estamos analizando está suficientemente alejado de la condición crítica, que era la que le correspondía un flujo igual a 1, entonces en ese caso el denominador va a tender a un valor finito, ya sea positivo o negativo, pero finito y distinto de 0. En esas condiciones, el esquema de variación del tirante podría ser el que tenemos aquí a la derecha, donde lo que vemos es que a medida que el tirante se aproxima al uniforme, lo hace en forma asintótica, porque en este caso la variación de dH a d0, como J era igual que I, se hace 0. En definitiva, podemos decir que cuando H tiende a un valor próximo al tirante uniforme, dH a ds tiende a 0. Pues numerador tiende a 0, denominador tiende a un valor finito. Y si dH a ds tiende a 0, entonces la superficie libre se va a aproximar en forma asintótica al tirante uniforme, como vemos acá. Fíjense a la derecha que tenemos un gráfico donde el tirante se va aproximando al tirante uniforme. ¿Cómo lo va haciendo? Lo va haciendo en forma progresiva y cada vez más próximo al tirante uniforme. En este caso vemos que la pendiente de fondo se hace igual a la pendiente de la línea de energía total. ¿Qué pasa ahora cuando el tirante tiende al valor crítico? Vemos que si el tirante tiende al valor crítico, el número de Flood va a tender a 1. Entonces, el denominador va a tender a 0. Y si no coincide el tirante uniforme con el tirante crítico, I menos J va a tener un valor finito, entonces el dH a ds, como el denominador tiende a 0, va a hacerse infinito. ¿Qué implica esto? Que cuando H tiende al tirante crítico, dH a ds tiende a infinito, y entonces la superficie libre se acerca al tirante crítico en forma perpendicular al fondo. ¿Qué significa que dH a ds es infinito? Que la variación va a ser muy brusca en un intervalo corto de distancia. Entonces, evidentemente, la variación del tirante es tal que lo hace en forma perpendicular al fondo. En el límite para H tendiendo a 0, tanto la pendiente de energía total como el número de Flood tienden a infinito. Entonces, el dH a ds, o sea, la variación del tirante con respecto al recorrido, va a quedar como infinito sobre infinito y que a priori es un número indeterminado. Si uno hiciera un desarrollo de la ecuación en otros términos como para poder obtener algún tipo de resolución,
Si uno utilizara para ese desarrollo la expresión de Chezy o la expresión de Manning, uno podría tener cómo va a variar h con el recorrido cuando el tirante tiende a 0. Y vemos que dH/ds tiende a un valor finito cuando se usa la expresión de Chezy y a un valor infinito cuando se usa la expresión de Manning. En definitiva, este sería el comportamiento si uno empleara un análisis con la ecuación de Chezy, y la línea punteada negra se correspondería con un análisis utilizando la ecuación de Manning. En definitiva, ya sea uno o lo otro, lo que podemos ver es que cuando h es próximo a 0, hay una variación importante del tirante con el recorrido. De todas maneras, como los casos en los que h es muy próximo a un valor cercano a 0 no son interesantes desde el punto de vista práctico, con lo cual, más que nada saberlo como para uno interpretar cuál es la forma, pero no vamos a necesitar saber qué pasa cuando el tirante tiende exactamente a 0. Lo que vamos a hacer ahora es definir distintas zonas de escurrimiento. Y vamos a llamar a la zona 1 la zona del escurrimiento en el que el tirante es mayor tanto al tirante uniforme como al tirante crítico. La zona 2 es aquella en la que el tirante se encuentra entre el tirante uniforme y el tirante crítico, ya sea que el tirante uniforme sea mayor que el crítico, como sucede cuando tenemos una pendiente subcrítica, o cuando el tirante crítico sea mayor que el uniforme cuando tenemos una pendiente supercrítica. Y en la zona 3 es aquella en la que el tirante es menor, tanto al tirante uniforme como al tirante crítico. Veamos para distintas configuraciones de la pendiente de fondo cómo caracterizamos estas tres zonas. Yo creo que a partir de ver los ejemplos nos va a quedar mucho más claro este concepto. Previo a eso, como dijimos que vamos a interpretar las distintas zonas en función de las posibles pendientes de fondo que tengamos, si en este escurrimiento uniforme despejamos el valor de la pendiente de fondo, nos va a definir distintas condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, si el escurrimiento uniforme se corresponde con la condición de funcionamiento crítico, el tirante uniforme va a ser igual al tirante crítico. Si uno reemplazara los valores, la pendiente de fondo que vamos a obtener es la que llamamos pendiente crítica. El escurrimiento va a ser un escurrimiento uniforme crítico. Recordemos también que el tirante crítico solo depende del caudal y de la forma del canal. Ahora bien, ¿qué pasa si la pendiente es menor que la pendiente crítica? El tirante uniforme va a ser mayor al tirante crítico. Entonces, en ese caso, decimos que tenemos un escurrimiento uniforme subcrítico. Y si la pendiente fuera mayor que la pendiente crítica, la pendiente es inversamente proporcional al tirante. Entonces, si la pendiente es mayor que la crítica, el tirante uniforme va a ser menor que el crítico y el escurrimiento uniforme va a ser supercrítico. Entonces veamos, para distintas configuraciones, ahora sí, de la pendiente de fondo, cómo podemos caracterizar las tres zonas del escurrimiento que habíamos definido antes. Por ejemplo, vamos a arrancar con un escurrimiento uniforme subcrítico. En este caso, la pendiente es menor que la crítica, el tirante uniforme va a ser mayor que el crítico. En estos gráficos hemos puesto en línea celeste la condición de escurrimiento uniforme y en una línea punteada roja, también va a ser paralela al fondo, la condición del tirante crítico. Como el caudal y la geometría de la sección no varía, el tirante crítico no va a ir variando para las distintas secciones del escurrimiento. En este caso, como habíamos dicho que la zona 1 era aquella donde el tirante era mayor que el uniforme y mayor también que el crítico, cualquier curva de remanso que se desarrolle acá la vamos a llamar una curva en zona 1. Las curvas que se desarrollan entre el tirante uniforme y el tirante crítico
van a ser en zona 2 y la zona 3 quedaba caracterizada por tirantes que son menor que el crítico y el uniforme. Las curvas de remanso que se produzcan con pendientes menores a la crítica las vamos a llamar curvas D, porque se refieren a débil pendiente, y tanto en zona 1 como en zona 2 los escurrimientos serán subcríticos. En la zona 3, aquí los tirantes van a ser menores que el tirante crítico y los flujos que se desarrollen en zona 3 van a ser supercríticos. Las curvas de remanso en zona 3 las llamamos D3, las curvas de remanso en zona 1 las llamamos D1 y en zona 2 las llamamos D2 cuando la pendiente es menor que la pendiente crítica. En los casos en que la pendiente de fondo es mayor que la pendiente crítica, tenemos que en estos casos el tirante uniforme se va a localizar por debajo del tirante crítico. Nuevamente el tirante uniforme lo representamos con una línea continua celeste, el tirante crítico lo representamos con una línea punteada roja. Las curvas que se formen cuando tenemos que la pendiente es mayor que la crítica las llamamos curvas F, porque se corresponden con fuerte pendiente, y aquí tenemos que en zona 1 el tirante va a ser mayor que el crítico, entonces los escurrimientos van a ser subcríticos, pero tanto en zona 2 como en zona 3 los tirantes van a ser menores que el tirante crítico y los escurrimientos serán supercríticos. Nuevamente, las curvas de remanso que se formen en la zona 1 de un escurrimiento con fuerte pendiente las vamos a llamar F1, en la zona 2 F2 y en la zona 3 F3. Ahora vemos qué pasa cuando la pendiente de fondo es igual a la pendiente crítica. Aquí van a coincidir el tirante uniforme y el tirante crítico, son coincidentes, como expresamos acá, y evidentemente no vamos a tener zona 2. O sea, vamos a tener una zona 1, donde los tirantes van a ser mayores que el crítico y que el uniforme, o una zona 3, donde los tirantes van a ser menores que el crítico y que el uniforme. En zona 1 los flujos serán subcríticos, en zona 3 los flujos serán supercríticos. Cuando el canal es de forma horizontal, podemos asumir como que I es igual a 0. Si I es igual a 0, si uno analizara a través de la ecuación de Cesi-Mannen cuál sería el tirante uniforme que le corresponde a I igual a 0, vemos que es infinito. Es decir, que no podemos tener un escurrimiento uniforme con una pendiente de fondo I igual a 0. En este caso, no vamos a tener zona 1, porque es imposible que los tirantes sean mayores que el uniforme. Entonces, solo vamos a tener zona 2 y zona 3, cuando el tirante es menor también que el tirante crítico, y vamos a tener curvas H, que se corresponden a fondo horizontal. Podemos tener curvas H2, donde los flujos como el tirante va a ser mayor que el crítico van a ser subcríticos, y curvas de remanso en la zona 3 llamadas H3, donde los flujos serán supercríticos. Por último, nos falta un caso más. Es el caso de pendiente adversa, donde la pendiente es menor que 0, es decir, que la cota de fondo va creciendo con el recorrido. Acá tampoco tenemos un tirante uniforme, en realidad en este caso es indeterminado, pero podemos considerarlo también infinito. Entonces, al no poder haber un escurrimiento uniforme, no vamos a tener zona 1. Podemos tener, como en el caso de pendiente horizontal, solo zona 2 y zona 3. En zona 2, exactamente igual que en el caso de fondo horizontal, los tirantes van a ser mayores que el tirante crítico y entonces los flujos serán subcríticos. A diferencia de lo que pasa en la zona 3, donde los tirantes van a ser menores que el tirante crítico y el escurrimiento será supercrítico. Las curvas que se forman con pendiente adversa las vamos a llamar curvas A. En la clase número 3 vimos los límites del comportamiento de las curvas de remanso cuando el tirante se aproxima a tirantes característicos. Vimos qué pasaba cuando el tirante tiende a infinito, cuando el tirante tiende al uniforme, cuando el tirante tiende al crítico y cuando el tirante tiende a 0. También definimos las 3 zonas
y vimos para las 5 condiciones de pendiente posibles, subcrítica, supercrítica, crítica, con pendiente igual a 0 o con pendiente adversa, las zonas que se nos pueden plantear que van a caracterizar el funcionamiento de las curvas de remanso. Como para finalizar esta clase, les dejo las preguntas que corresponden a los temas que vimos recién.